Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, esta noche de jueves 7 de septiembre del año 2023, ponemos nuestras vidas en tus manos. Declaramos, Señor, que tu propósito es eterno y se cumple en nosotros. Declaramos, Señor, que tú tienes planes de vida, de bendición y no de maldición. Que tú tienes, Señor, el anhelo de transformarnos para que seamos la imagen y semejanza tuya, Señor, sobre la faz de la tierra, y que tú, de todas las formas posibles, quieres revelar, Señor, tu majestad en nosotros. Hazlo, Señor, conforme a tu propósito. No por quienes somos en nosotros mismos, sino por quienes somos delante de ti, Señor. Somos tus hijos. Y, Señor, en esa esperanza esta noche, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición estar con ustedes en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos. Y esta noche vamos entonces a comenzar a meditar acerca de un aspecto en la vida que es fundamental. Regalo de reyes, ¿sí? Regalo de reyes en esta noche. Cuando nosotros pensamos en lo que significa que Dios te ofrezca algo, ¿qué le pedirías? Porque yo sé que muchas veces cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos puede dar, hay gente que le pide un auto. Y bueno, pues su vida gira alrededor del auto. O hay gente que lo que quiere es una casa. Y no digo que esté mal, entiéndase. No digo que esté mal que tú le pidas un viaje a no sé dónde, inclusive si tu anhelo en la vida es ir a Disneylandia y saludar mano a mano a Mickey Mouse, bueno, pues está bien, sí, es totalmente válido y respetable, pero ¿qué le puede pedir alguien que aparentemente lo tiene todo? ¿Qué le puede pedir a alguien que está lleno de bendiciones? El que vive miserablemente seguramente no sabe ni qué escoger de todo lo que le falta, pero quien tiene todo eso y aún más, es más, aquel que tiene hasta lo que otros desearían y a él le sobra. ¿Qué pedirías? Bueno, pues es precisamente esta noche vamos a comenzar hablando entonces de Primera de Reyes, capítulo 3, porque este pasaje nos va a revelar algo interesante del corazón de Dios y del corazón de un hombre que Dios quería bendecir. Yo no sé si esta noche seas tú esa persona, alguien a quien Dios quiere bendecir. Y entonces, Primera Reyes capítulo 3, en el verso 3, dice: mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. O sea, un hombre generoso, un hombre con un corazón entregado y derramado para Dios, y Dios que no se queda con nada, ¿verdad? Un día le pregunta entonces a Salomón, se le aparece el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces, esta pregunta, que es una pregunta que Dios se la hace a algunos, y aquí yo quiero ser muy claro, ¿sí? Aunque la Biblia es para todos, hay preguntas que Dios no se las hace a todos, Dios se las hace a algunos. ¿Por qué se la hizo a Salomón? Pues era hijo de David, seguramente tenía que ver las promesas con Dios. No, no solamente eso. Tiene que ver los versículos previos que acabamos de mencionar, que Salomón estaba mostrando que tenía un corazón con el anhelo de agradar a Dios, con el anhelo de hacer las cosas en ese momento y en esa etapa de su vida, que sabía que a Dios le agradaban. Algo sucedería después, pero por lo pronto, en este pasaje, tenemos a un hombre tratando de alcanzar el corazón de Dios. Y cuando le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Una pregunta como esta no solamente revela
la majestuosidad de Dios. Una pregunta como esa revela la condición del corazón aquel a quien Dios le pregunta. Porque una pregunta como esa podría hacer que alguien con un corazón que no estuviera correcto dijera, Señor, quiero ser el hombre más rico, el más poderoso de toda la tierra. Quiero tener ejércitos invencibles, Señor. Podría haber sido que le dijera a Salomón, Señor, quiero ser inmortal. Señor, no ver la muerte jamás. Quiero, Señor, no enfermarme jamás. O podría haber sido que alguien que anda por ahí siempre dedicándole horas y horas a la meditación y a saber y a buscar, Señor, quiero todo el conocimiento de la faz de la tierra. Incluso si le hubieran preguntado a Satanás mismo en Isaías 14, en Ezequiel 28, probablemente Satanás hubiera dicho, quiero sentarme en tu silla, quiero tomar el lugar que tú ocupas. Una pregunta de ese nivel revela tus sueños, tus ambiciones, tus carencias. Una pregunta de ese nivel revela tus miedos. ¿A qué le temes? ¿Qué guardas? ¿Qué escondes? Pero interesante darnos cuenta entonces de lo que Salomón le va a contestar al Señor y le dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir, ¿sí? Y tú escogiste, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? No le está pidiendo oro, no le está pidiendo poder, no le está pidiendo ejércitos fuertes, no le está pidiendo ocupar la silla de Dios, le está pidiendo tener la capacidad para entender, para discernir, para poder tomar decisiones, discernir entre lo bueno y lo malo. Es más, ni siquiera le está diciendo que haga que el pueblo fuera menos rebelde, no le está pidiendo que hiciera que el pueblo de Israel fuera obediente, le está pidiendo algo que pocas veces, y bueno, yo no tengo tantos años como pastor, ¿sí? Nada más tengo como 27, ¿sí? Y bueno, de hecho 29, híjole, ya me estoy robando años, ¿sí? Tengo más años de mi vida siendo pastor que los años que pasé sin conocer a Dios. Yo me convertí a los 27 años y ahora tengo 56 y me doy cuenta de cómo estas cosas que rara vez escucho que la gente pide, Señor. La gente pide, Señor, dame trabajo, Señor, dame dinero, dame poder, dame una muchacha guapa. Y Dios le dice, no la busques, hijo, muy bonita. Y saben ustedes la canción, bueno, no está en ningún salmo, ¿verdad? Ni en ningún proverbio. Y pues qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué le pides tú a Dios? Salomón le pidió discernimiento. Salomón le pidió poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y uno diría, bueno, pues es que eso es muy fácil. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Mira, lo malo es lo que te limita, lo que te afecta, lo que te hace pecar.
Y yo digo, sí, sí es cierto, cuando tú eres bastante inmaduro, lo bueno y lo malo son fácilmente discernibles. Pero ¿qué sucede cuando tú vas más allá del pecado? ¿Qué sucede cuando ya no estás decidiendo tú entre pecar y no pecar? Que esa es una decisión primaria, brutal. ¿Sí? Si tú todavía estás en ese nivel de decisión, déjame decirte, te estás atrasando en tu crecimiento. Porque las decisiones del hombre de Dios es entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo excelente. Porque queremos servir a Dios, pero queremos servirle mejor a Dios. Queremos tomar decisiones, no solamente que agraden a Dios, sino que tengan un carácter eterno. Queremos tomar decisiones que trasciendan la limitación de nuestra condición. Y eso se ocupa discernimiento. Queremos que las cosas que hagamos vayan conforme a lo que Dios quiere hacer. Queremos sumarnos en cada momento a los propósitos y planes de Dios. En Amós 3:3 el Señor se pregunta, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y Él está hablando de sí mismo con nosotros. Y está hablando de cómo para nosotros es importante ponernos de acuerdo con Él. Y entonces discernir significa distinguir. Discernir significa entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero bueno, vayamos entonces por partes. Decíamos entonces que Salomón le está pidiendo a Dios, bueno, Dios le está diciendo a Salomón que le pida lo que quiera. Y entonces le pide discernimiento, le pide entendimiento espiritual. Y nos va a decir entonces Primera de Reyes 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Pero fíjese una cosa interesantísima, no solamente Dios se está agradando de lo que Salomón le está diciendo, sino que además Dios le va a decir, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días. Decía, alguien podría pedir incluso la eternidad, y él no se la pidió. Ni pediste para ti riquezas, ya hablamos de dinero, ni pediste la vida de tus enemigos, el poder y la capacidad de vencerlos a todos, no, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, y voy a poner aquí inteligencia, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sí? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí Dios guardó silencio, pero cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete con todos sus siervos. ¿Qué es lo que está diciendo? Él reafirmó el pacto de lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿qué significa pedir inteligencia? Yo sé que debe ser algo medio raro, y perdonen ustedes que a veces se me sale lo del rancho, pero veo tanto bruto a mi alrededor, ¿sí? Que de repente digo, bueno, señor, estos ni dinero, ni poder, ni nada, pues señal que entonces no pidieron ni siquiera lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos embrutece la necesidad humana, nos embrutece la ambición humana. ¿Qué es lo que nos vuelve inteligentes y qué significaría entonces inteligencia? ¿Qué significaría entendimiento? Porque cuando nosotros hablamos de inteligencia, de lo que deberíamos de estar hoy hablando, ¿sí?
es de la palabra, en hebreo es la palabra bin, que significa separar algo. Separar significa distinguir, poder diferenciar entre lo que sirve y lo que no sirve, lo que es apto y lo que no lo es. Poder comprender qué de lo que estamos escuchando puede tener un impacto positivo, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de los que nos rodean. Es darse por entendido, darse por enterado acerca de algo. Fíjense, y hay una palabra que es muy curiosa, porque hay gente que piensa que se estudia, cuando en realidad es una gracia de Dios, y es la palabra docto. La palabra docto significa alguien que es hábil, que es entendido en algo de tal manera que demuestra gran sapiencia, que demuestra dominio sobre algo. Por eso, el doctorado en lo humano, el doctorado de la escuela, no le quita a nadie lo tarado. Y lo decimos siempre, y yo tengo derecho de decirlo, porque lo tengo y tengo dos. Entonces, yo puedo decir, no te lo quita. Lo que te quita lo tarado es la oración como la que hizo Salomón, decir, Señor, yo para lo que quiero el entendimiento es para poder hacer aquello, Señor, para lo que tú me mandaste llamar. No le estás ni siquiera diciendo, Señor, es para mi beneficio, es para mi provecho. Está diciendo, es para poder llevar a cabo la labor, la responsabilidad que tú me has dado en esta vida y yo pueda servir entonces a mi generación como lo hizo mi padre David. Una persona entonces instruida en justicia, alguien que es capaz de mirar, de observar, de prestar atención en las cosas, prudentemente saber distinguir lo que es de Dios, que puede respetar, saber y sentir el deseo de Dios, que tiene habilidad para llevar a cabo la obra que Dios le ha dado. Eso es lo que le está pidiendo entonces Salomón. Todo esto en la palabra hebrea bin. Y entonces, Dios, que no le costaría nada darle ni las riquezas, ni los reinos, ni el conocimiento, la sabiduría para ser impresionante. A Dios le agrada a alguien que su deseo es tener para dar. A Dios le agrada a alguien que su deseo es crecer para servir. A Dios le agrada a alguien que su deseo es saber para poder bendecir. Y entonces eso nos empieza a plantear algunas inquietudes. Cuando nosotros hablamos de lo que en este caso Salomón quería, Salomón en ningún momento habló a nivel de su necesidad personal. Salomón en ningún momento estaba pensando si tenía o no tenía carencias. Salomón en lo que estaba pensando era en la obra, en la labor de lo que Dios le había encomendado al ponerle al frente de una nación. Y entonces, bajo esta premisa, Salomón se pregunta, Señor, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo puedo llevar a cabo aquellas cosas que tú me has encomendado hacer? Y se dio cuenta que no eran los recursos, que no era la capacidad sobre otros, era la sensibilidad para siempre poder distinguir lo que Dios quería de él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de discernimiento, acá en el hebreo, esta palabra bin, tendríamos que pensar nosotros si de alguna manera esto tenga alguna referencia con las cosas que Dios nos va a decir en el Nuevo Testamento.
En 1 Corintios capítulo 2, verso 12, nos vamos a encontrar nosotros entonces al apóstol Pablo diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por eso hablaba que el doctorado desde lo humano no te hace docto, sino las cosas que enseña el Espíritu, ¿sí? Con estas cosas con las que Dios nos habla, donde acomodamos lo espiritual a lo espiritual, para entender las cosas a la manera de Dios. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para discernir entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este ejemplo, en esta alegoría, es que nosotros necesitamos ver las cosas como las ve nuestro Señor Jesús. Necesitamos entender las cosas, y esa es una de las frases que siempre hemos dicho acá en casa, en Redime, necesitamos entender las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Entender las cosas a la manera de Dios tiene implicaciones importantísimas, porque entonces eso nos significa que hay cosas que por más atractivas que nos parezcan, nosotros no las vamos a buscar llevar a cabo, no vamos a buscar entonces una ganancia, un beneficio humano de ellas, porque lo que queremos es agradar a nuestro Padre. Y entonces, regreso al verso 14, cuando nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ser entonces una persona madura espiritualmente significa que podemos percibir, ser atentos, ser entendidos de las cosas como Dios las ve, aquellas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las puede entender porque para él son locura. ¿Qué es la locura? Locura es hacer cosas que van en contra del curso natural de las cosas. El curso natural de las cosas en este mundo en que vivimos, pues es que el gandalla no batalla, ¿verdad? El abusivo siempre tiene abundante porque se lo quita a otros. El que está siempre buscando aprovecharse de los demás, tiene tiempo para descansar porque otros trabajan por él, porque otros se esfuerzan por él. Pero el hombre espiritual hace las cosas de tal manera que le parece una locura la forma en que vive el que sirve a Dios. Hubo un momento en mi vida, ya siendo ministro, con varios años de ministerio, que alguien en mi familia me dijo que mi vida era un completo desperdicio. Y me dijo, con la capacidad que tienes, deberías de tener más de lo que tienes, deberías de haber logrado más de lo que has hecho, deberías de vivir en otra condición. Y yo no puedo entender cómo, pudiendo ser y hacer más, vives de esa manera. ¡Qué desperdicio! Ahora, esa es una locura. Por supuesto que podría vivir de una manera con muchos mayores recursos, pero no sería la manera de Dios. No sería llevando a cabo los planes de lo que Dios tiene para mí. Y entonces cuando nosotros decimos que algo se debe de entender, que algo se debe de discernir,
espiritualmente con inteligencia significa entender qué es lo eterno de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sepa? Lo que Dios quiere que yo pueda hacer y entender. Y entonces, en Colosenses capítulo 1, en el verso 9, y ahorita regresamos a donde estábamos, nos va a decir lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, orando por alguien, no dice que sean llenos de todas las dádivas, de todos los recursos, de todas las riquezas que en lo natural ustedes necesitan. La oración del apóstol Pablo es que ellos puedan crecer, estos de la iglesia de Colosas, puedan crecer en toda sabiduría e inteligencia en el espíritu. ¿Qué significará eso entonces? La palabra inteligencia significa sunegis. Sun, aunque aquí lo estamos escuchando con N, la palabra sun significa cuando algo se acerca, cuando dos cosas se juntan. Y entonces decir súnesis significa ponernos juntos, juntar nuestras mentes, poder entender como el otro entiende. Y entonces inteligencia significa, insisto, ponernos en el nivel de Jesús y entender las cosas a la manera de Dios. Y entonces decíamos hace un momento que hay cosas que hay que discernirlas, y la palabra discernir es una palabra que desde el primer momento que la escuché, que la leí en griego, me llamó mucho la atención. Es la palabra diacrisis. Diacrisis, dia significa por medio de, a través de. Por eso cuando nosotros hablamos en matemáticas del diámetro, el diámetro es la medida cuando una línea atraviesa de lado a lado el círculo, pasando por el centro, tocando el centro, y entonces es por medio de, la medida en medio de, a través de. Y entonces diacrisis significa a través de la crisis. Ah, caray, eso no me gustó. Pero debemos de entender que la palabra crisis en el griego implica decisión. Y entonces dice que hay cosas que necesitamos discernirlas, o sea, entenderlas a través de las decisiones espirituales. Así pues, con todo esto que estamos tratando de poner primeramente en orden para ir poco a poco, necesitaríamos entender entonces que una primera oración que es fundamental hacer, y que a todos nos conviene que esa sea nuestra principal oración, se encuentra entonces en Santiago capítulo 1 en el verso 5, aunque desde el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguno. Y dice uno, sin que nos falte cosa alguna, pues el dinerito, señor, la casa. Y dice, no, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, noten que inmediatamente el apóstol Pablo se va para allá. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sobre toda cosa, pide inteligencia, entendimiento de Dios. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? ¿Qué implica sabia?
Sabiduría implica entender, poder separar, poder discernir. Ahora, noten ustedes qué tan peligroso es esto que estamos diciendo, hablando de cuestiones doctrinales, que cuando viene Satanás, ¿sí?, y se enfrenta con la mujer, la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Es astuto Satanás, sabe cuáles son nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestras ambiciones. Y le va a decir a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer responde, se pone a platicar ahí con la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni le toquen. Eso ya lo puso de más para que no mueran. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta frase, serán como Dios, es una frase muy curiosa y contradictoria. Es contradictoria porque en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, significa que el hombre ya era a la imagen y semejanza de Dios. Es una primera cosa. La segunda cosa que es curiosa es que Dios siempre ha querido que el hombre entienda, sepa, tenga sabiduría entre el bien y el mal. Entonces, es una frase interesante porque dos cosas por las que Dios siempre ha estado anhelando que el hombre entienda se convierten al mismo tiempo en el punto de ruptura entre Dios y los hombres a través del engaño de Satanás. Imagínense ustedes, entonces, que Satanás está engañando al hombre casualmente casi con la misma cosa que siglos después Salomón le va a estar diciendo al Señor, Señor, dame sabiduría para entender el bien y el mal. Y Dios le va a decir, qué bueno que pediste eso, qué bueno que lo pediste, te voy a dar todo lo demás, porque me pediste eso. Cuando nosotros pensamos entonces todo lo que Dios ha querido que alguno tenga y que le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento espiritual. Va a venir entonces el apóstol Pablo con la iglesia de Filipo, allá en Filipenses capítulo 1, versos 9 y delante, y el apóstol Pablo va a decir, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que tu amor abunde, sobrepase, se llene de ciencia y conocimiento, para que sean, dice, para que aprueben lo mejor, para que elijan lo mejor, para que opten por lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso nos da una clave. Hay gente que no crece, no madura, no da fruto, porque le falta el conocimiento, el entendimiento, diríamos nosotros, el discernimiento entre el bien y el mal. Y tomamos malas decisiones que nos roban los buenos frutos. Elegimos malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Elegimos malos pensamientos que nos quitan la oportunidad de enfocarnos en toda buena dádiva y en todo don perfecto. Cuando nosotros pensamos entonces, sí, en estas cosas, tendríamos que pensar que esto es algo por lo que tendríamos que estar nosotros no solamente orando, sino clamando, gritando, desesperados
decir, Señor, dame inteligencia. Yo no sé ustedes, pero yo trato de ser muy honesto conmigo y me doy cuenta que las grandes desgracias de mi vida no han sido culpa de nadie más que de mis propias tonterías. Y que he cometido el error muchas veces de tomar decisiones que después, al darme cuenta, preferiría, por supuesto, no haberlas tomado, pero a veces ya es tarde, porque ya he salido afectado, ya me he lastimado y he lastimado a los que están a mi alrededor y que no eran para nada responsables de estas situaciones. Y entonces tengo que verme como Salomón, que allá en Proverbios capítulo 2, verso 3, ¿sí? Bueno, desde el verso 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Ay, si quisiéramos la inteligencia más que pasar tiempo con una persona. Nadie se ofenda, pero estamos dispuestos a pasar, a cruzar el mundo de lado a lado, de norte a sur, de polo norte a polo sur, a irnos desde América hasta Australia nadando si fuera posible cuando la feromona nos alcanza, pero nos cuesta dar 2 pasos en dirección a la inteligencia. Somos criaturas que muchas veces nuestra tontería se vuelve una exaltación, ¿sí? Y siempre que digo estas cosas, claro que me da pendiente ofender a alguien, pero prefiero ser muy claros y aclararlo, ¿sí? La estupidez no es virtud, dejen de buscarla. No es mérito ser estúpido, de veras. Pero el problema es que vivimos en un mundo que está al revés y que a la estupidez la llama deseable y a la inteligencia la desdeña. Vivimos en un mundo donde nuestro concepto de las mayorías es que entre más sean los que dicen una cosa, ese debería ser el valor de verdad, cuando las mayorías, por definición, son ignorantes. Las mayorías, por definición, son necias, porque la mayoría, por no decir la totalidad de entrada, nacemos fuera del conocimiento de Dios. Y hasta que después de un tiempo de caminar reconocemos nuestra limitación, entonces vamos descubriendo en inteligencia espiritual lo que Dios quiere. Pero mientras tanto, ¿cuántas veces no cometemos el error entonces de tomar decisiones en contra de lo que Dios quiere? Y entonces por eso decía, si clamares a la inteligencia, si le gritaras, Señor, por favor, Padre, en tu misericordia, ábreme el entendimiento, Señor. ¿Queremos sabiduría? Por supuesto que la queremos, pero entonces eso nos lleva a una crisis, y la crisis nos la va a decir acá Santiago, capítulo 3. ¿Sí? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué está diciendo esto de que la sabiduría que es de lo alto? Pues significa que hay sabidurías que no son de Dios. Hay sabidurías, maneras de proceder que en lugar de acercarnos a lo que es de Dios, son sabidurías perversas, animales, diabólicas. Y esta sabiduría es pura, lo que significa que no conlleva pecado, que no lleva maldad en ella, que no lleva doble intención. Una sabiduría de Dios que es transparente ante los ojos de los demás.
que no necesitamos esconderlas con dobles palabras, con máscaras ni con facetas. Una sabiduría que no busca generar contención, división, conflicto, sino que es pacífica. Una sabiduría que se preocupa por el otro, que busca bendecir al otro y por eso es amable, que busca hacer bien a los demás, por eso es benigna, que busca pagar el precio de lo que el otro no puede pagar para que sea bendecido y por eso está llena de misericordia y de buenos frutos. Una sabiduría que está completamente convencida de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta, que Dios no es deudor de nadie, que todo lo que tú haces por Dios, Dios lo reintegrará y te galardonará por ello. Una sabiduría que no está buscando máscaras ni fachadas, que no tiene hipocresía, ¿sí? Y entonces, esa sabiduría que es de Dios es la que tenemos entonces que buscar tener. Pero resulta que el mundo nos es atractivo porque este tipo de sabiduría de la que habla Cristo es una sabiduría de la que no puedes sacar ventaja. Escúchenme, no puedes sacar ventaja. Te pone en desventaja con otros y hace que tu vida termine siendo en servicio de los demás. Es un mal negocio. Esa sabiduría es un muy mal negocio en este mundo. Por eso la gente del mundo no quiere esa sabiduría. Quiere una sabiduría perversa para aprovecharse de otros, para mentir sin que se note, para robar sin que sepan, para aprovecharse sin que me agarren. Y entonces el apóstol Pablo va a decir, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esta sabiduría te lleva a eso, te lleva a sacrificarte, te lleva a escoger los clavos y no el marro, te lleva a escoger la cruz y no la lanza, te lleva a escoger el sacrificio y no ser el verdugo. Esas cosas las escogió Cristo. Y esta sabiduría nos lleva a caminar de esa manera, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional o es nuestra manera inteligente y entendida de servir a Dios. Y luego nos dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos hagamos de la manera en que el mundo es, que no nos comportemos como el mundo se comporta, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Para qué queremos entonces entendimiento? ¿Para qué queremos sabiduría? ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué queremos la unción? Ah, hermano, es que usted necesita la unción para que entonces la gente le idolatre a usted, para que la gente le sirva a usted, para que le carguen el maletín, para que le limpien el carro, para que entonces usted tenga acceso a los bolsillos de otros. Yo no sé por qué quiere la gente la unción, si no entiende que la unción te lleva a la cruz. La unción te lleva a tomar el lugar de Jesús y Jesús entregó su vida por otros. ¿Para qué quiere la unción? ¿Para llenar una cartelera? ¿O para poder tener el privilegio de ser el primero que es tomado como sacrificio? Cuando entendemos que la unción, entonces el propósito de Dios es desbaratar las obras del diablo, ¿sí? A costa de ser nosotros ejemplo en ello. Tendríamos que entender entonces que Dios nos da dones y así como uno le da el hacer milagros, a otro le da el don de la profecía y a otro le da el discernimiento de espíritus. Entonces es un don de Dios. Discernir, entender, comprender estas cosas a la manera de Dios es un don de Dios. Y eso viene solamente del Padre en su misericordia. Tenemos que pedirlo. Tenemos que clamar y decir, Señor, esto anhelo, Señor. ¿Y esto es para todos? Pues sí y no. Ay, hermano, usted siempre dice esas cosas. Bueno,
Lo que pasa es que Hebreos capítulo 5, verso 14, el Espíritu Santo nos va a decir que esto es un asunto de madurez. Y dice entonces, desde el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inmaduro, ¿verdad? Dice el verso 14, Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y noten ustedes, por favor, la frase final. Para los que por el uso, para los que por el uso, significa entonces que son aquellos que lo están viviendo, que lo están llevando a la práctica, que todos los días están enfrentados a ellos. Y dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo se ejercita el discernimiento? Pues hemos dicho que la palabra discernimiento, diacrisis, es la capacidad de elegir, que todos los días están eligiendo, todos los días están decidiendo, todos los días están optando por lo que no solamente es bueno contra lo malo del mundo, sino que es lo mejor contra lo bueno y es lo excelente contra lo mejor. Siempre están tratando de ir más allá, todos los días rompiendo límites, todos los días esforzándose por ser la imagen y semejanza de Jesús. Todos los días, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Isaías en el capítulo 30, ya por el verso 21, nos habla entonces de cómo el discernimiento va a desarrollar nuestra sensibilidad espiritual, de tal manera que dice Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Lo que está diciendo es, esto te es tan claro que hasta escuchas la voz diciendo, este es el camino, no te salgas. Camino de santidad. Aún el más necio, aún el más lerdo, no se apartará de él. Cuando nosotros entonces entendemos en esto, que la voz del Espíritu Santo me está insistiendo, camina de la manera excelente, camina buscando agradar a Dios. Primera de Juan capítulo 4 en el verso 1 nos va a decir algo que muchas veces lo declaramos, lo recitamos, pero tendríamos que pensar, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Porque dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Hace ya algunas semanas hablábamos de esta palabra, homologueo. No sé si alguien se acuerda. Homologueo. De la palabra homologueo viene ya la naturalización a nuestro idioma de la palabra homólogo. ¿Qué es un homólogo? Bueno, imaginémonos que vienen a visitar al presidente de la República y viene el presidente de otro país. ¿Qué es lo que van a decir entonces los diarios? Se reunió el presidente de la República con su homólogo. Homólogo significa, homos es igual, logos es palabra, y el homólogo es el que está declarado en la misma condición del otro. Homólogo entonces es el que ha profesado
o ha sido profesado en lo mismo, al que se le ha declarado lo mismo. Y entonces nosotros leemos mal los versículos porque no entendemos lo que Dios nos está queriendo decir, y deberíamos decir, todo espíritu, dice Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. En esto vas a saber, ¿sí? El Espíritu de Dios. Todo espíritu que homólogo, que es homólogo, porque confiesa, nosotros pensamos que es un asunto de decir con la boca las mismas cosas, pero no es lo que está diciendo en el griego. Lo que está diciendo es todo espíritu que es homólogo con Jesucristo, que ha venido en carne. Y mi pregunta sería, ¿qué es ser homólogo con Jesucristo venido en carne? Dice Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 6, para que entonces esto nos quede mucho más claro. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Quién es Jesús? Un carpintero, alguien de la tribu de Judá, un político, un sociólogo, un líder de multitudes. Todas esas cosas alguien podría decir que son ciertas, pero escúchenme, él jamás reclamó ninguno de esos títulos. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Alguien de aquí es homólogo con Jesús? Que dice, yo soy un hijo de Dios. Si algún título me gustaría que la gente dijera, no es que digan, el doctor Pablito, que dijeran, ese es un hijo de Dios. Como Jesús, el Hijo de Dios, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, que así Pablo Cancino pueda ser entonces un homólogo de Jesús. Entonces, cuando en Primera de Juan 4:1, que estábamos hace un momento allí, y que dice, probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos enviados, muchos falsos que dicen hablar en nombre de Dios andan por allí. Bueno, si me permiten, y no quiero pensar que estoy torciendo mucho la escritura, muchos que dicen que son de Dios y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muchos que dicen que son cristianos y no lo son. Muchos que dicen que son hijos de Dios y no lo son. Dice, prueben los espíritus. Y alguien diría, es que prueban los espíritus porque los demonios, no, espérate, ¿sí? No empieces a sacarle. No se trata de discernir si los demonios que se meten abajo de la mesa de tu casa o abajo de la cama. No, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que en su manera de vivir dan testimonio si son hijos de Dios o no. Y en esto vas a conocer el Espíritu de Dios. Tú vas a saber si lo que está allí es el Espíritu de Dios. Que esta persona vive homólogamente con Jesús. Se esfuerza por caminar como él anduvo, se esfuerza por hablar como él habló, se esfuerza por hacer lo que él hizo,
se esfuerza por dar testimonio de lo que significa ser un hijo de Dios. Se esfuerza por dejar de ser un tropiezo a lo que Dios quiere hacer. Mateo 16:23 es un versículo terrible porque recordemos que Pedro era un hombre que en su deseo de servir a Dios, él decía, Señor, yo estoy dispuesto a todo hasta las últimas consecuencias, y con su espada en la mano, él decía, Señor, sí, yo te voy a defender, yo voy a hacer. Pero, ¿cuántas veces Pedro se quedó en la buena intención? Y un día, apenas unos versículos después de que Jesús le había dicho que él era bienaventurado porque las cosas que entendía no se las había revelado ni carne ni sangre. Ahora en el capítulo 16 de Mateo, Pedro le está diciendo que no cumpla con el propósito que Dios tiene para él. Y Jesús, volviéndose, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino pones tu mirada en las cosas de los hombres. ¿Qué significa discernir? Significa entender dónde está Dios para poner mi mirada en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios bendice para poner mi mirada en lo que Dios bendice? ¿Qué es lo que Dios aprueba para poner mi mirada en lo que Dios aprueba? Y dejar de estar buscando hacer las cosas a la manera de los hombres, pervirtiendo el camino de Dios. Entonces, esta noche hemos querido insistir en que discernimiento no significa andar viendo demonios solamente. La gente piensa que discernir espiritualmente es que yo pueda decir, ay, aquí hay un demonio, ay, ahí hay dos, ahí hay un angelito, ahí hay un querubín. No, 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 no. Discernimiento comienza cuando tú eres capaz de decir lo que hice estuvo mal, porque no era lo que Dios quería. Discernimiento comienza cuando tú eres capaz de decir, este es el rumbo que Dios quiere para mí, y no me dejo engañar por mis necesidades, mis carencias no suplidas, mi lujuria, mi necesidad humana. Discernimiento es cuando puedo discernir, distinguir lo que es humano de lo que es divino. ¿Sí? Y entonces, discernir es distinguir, es separar, como dice Hebreos capítulo 4, en el verso 12, cuando habla de la palabra de Dios. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Ojo, dijimos que discernimiento era separar, apartar una cosa de otra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten ustedes que cada una de estas cosas que se dijeron aquí en Hebreos 4:12 no tiene que ver nada con un demonio. Todo tiene que ver con la condición humana. Y cuando nosotros entendemos que en la condición humana está la clave de nuestro caminar con Jesús. No estoy diciendo, pobrecito diablo, no, 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 no. Estoy diciendo, no te excuses en eso. Lo primero que tienes que discernir es qué hay en tu corazón. No es lo de afuera lo que contamina, es lo que sale de tu corazón lo que contamina. Y la primera cosa que tienes que discernir es quién eres tú. La primera cosa que tienes que discernirse es a quién le perteneces. La primera cosa que tienes que discernir es quién te mueve. La primera cosa que tienes que discernirse es
cómo hay cosas que el enemigo quiere hacer y desgraciadamente nosotros no nos damos cuenta de eso. Y de repente estamos como los Boanerges, diciéndole, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego sobre ellos y los queme y los consuma? Y dice el Señor Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no disciernen que lo que están haciendo no es lo correcto. Ustedes no disciernen cuando yo les estoy hablando y las cosas que ustedes están diciendo, cómo van en otra dirección. Y entonces cuando nosotros entendemos esas cosas, nosotros entendemos por qué es tan importante, más que cualquier otra riqueza, por qué es tan importante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si vas a pedirle algo a Dios, yo te sugiero, no le pidas oro, no le pidas plata, no le pidas más allá. Pídele, Señor, dame inteligencia, porque mi máximo impedimento, Señor, no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Dame inteligencia y entendimiento, Señor, porque cuántas cosas son las que yo de repente quiero hacer, pero yo mismo soy el impedimento y el tropiezo para todas ellas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Hay algún comentario sobre esta implicación del discernimiento? No sé si ustedes esperaban otra cosa sobre discernir, pero quiero poner esta primera piedra base sobre discernimiento, porque cuando estemos hablando entonces de discernir cosas espiritualmente, tiene que pasar primero por la base de lo que Dios quiere hacer primero con nosotros. Escucho sus comentarios. Bueno, yo quisiera nada más compartir algo que me gusta sobre esta palabra. Entiendo como que el discernimiento es un acto, eh, tendría mucho que ver con la palabra del domingo sobre la responsabilidad, un acto de madurez que debería de ser continuo, ¿no? En cada uno de nosotros, los que aspiramos a ser mejores en Dios. Y ahorita lo que se me venía a la mente es dos versículos. Uno, por decirlo así, la caída del hombre en Génesis, cuando Dios habla acerca del hombre, dice que su pensamiento era de continuo, o sea, continuamente, pero hacia lo malo. Quiere decir que el discernimiento estaba botado en el hombre, en el hombre de Génesis, ¿no? Y se me hace similar o sea, bien nos podría describir todavía como especie, ¿no? De repente, lo que dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucho y su pensamiento, ¿cómo dice Ajá, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, aquí en este discernimiento no había dos opciones, solamente era lo malo, ¿no? Y Proverbios, capítulo 3 verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y dice ahí claramente lo contrario a Génesis, ¿no? Al verso que acabamos de leer, apártate del mal. Entonces, me gusta mucho esta palabra porque pues efectuar este acto de separar, pero no teniendo solo una opción, no teniendo solamente lo malo, ver lo bueno y lo malo, ¿no?
para poder efectuarlo pues con la sabiduría de Dios. Gracias, pastor. Pastor Rafa, yo creo que has puesto el dedo precisamente en este punto importante. Hay gente que se pasa toda la vida tratando de evitar lo malo, en lugar de estar buscando lo bueno. ¿Sí? Se la pasan viendo lo que no deberían de hacer, en lugar de estar enfocados, dedicados y consagrados a hacer lo que sí deberían de hacer y hacerlo bien. ¿Sí? Piensan que el cristianismo es meritorio porque hoy no pecaste. No, si estuvieras pensando hacer lo bueno, ni estarías pensando si pecaste o no pecaste, estarías yendo más allá, a la excelencia de Dios. Y entonces creo que es muy importante esto subrayado que acabas de hacer, ¿no? Y efectivamente, Génesis 6:5 es lo triste, ¿no? Alguien que todos los días era de continuo solamente estar pensando en hacer mal, cuando todos los días tenemos la oportunidad de hacer tanto bien. Muchísimas gracias, pastor. Gracias. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? Adelante, querido Fer. Me queda claro que muchos pedimos inteligencia, pero en lo material, ¿sí? Y hoy me queda claro que tengo que cambiar mi manera de pensar, porque de hecho, de clases anteriores y todo, tenía consignado el vivir conscientemente la toma de decisiones, desde que hemos estado viendo lo de discernir, ¿sí? Pero en este momento de mi vida que ya tengo mucha juventud acumulada, eh, sigo pidiendo inteligencia y entendimiento, ¿sí? Pero para cosas materiales. Y ahora me queda claro que esto es yo no había visto el hablar de Salomón de esta manera, ¿sí? Yo no lo había entendido así. Espérate. Estoy hablando. Entonces, me, me queda muy claro que, la, que esto es espiritual, que esto es parecerme más a plantearme diario cómo lo haría Jesús, porque yo tengo un rato insistiendo en convirtiéndome en una mejor versión de mí, que estoy en ese proceso, pero la palabra de ahora me da esa pauta, sí, me da ese camino que tal vez no estaba entendiendo claramente, ¿sí? Entonces me va llevando a entenderlo cada vez más y cumplir en mí el propósito que todavía tengo que hacer y que Amén. tengo que cumplir. Y ahora la ventaja es la cereza del pastel. Tú no estás buscando la riqueza, pero la riqueza viene, dice el Señor. Tú no estás buscando el poder, pero el poder viene. La inteligencia espiritual, el entendimiento espiritual, aunque no buscas la riqueza te seguirá. Aunque no buscas el poder y la autoridad, te seguirán. Aunque no buscas el reconocimiento humano, te seguirá. Y yo creo que eso debería ser entonces un buen aliciente, porque en lugar de que yo lo persiga, estas cosas, hay gente que se pasa toda la vida persiguiendo la riqueza, persiguiendo el reconocimiento, persiguiendo, y están molestos porque no las alcanzan, cuando en realidad están yendo en la dirección equivocada. Busca el entendimiento de Dios, hacer las cosas en la mente, a la manera de Dios, y entonces estas cosas te perseguirán a ti y te alcanzarán. Amén. Muchísimas gracias, querido Fer. ¿Hay alguien más? Pues muy bien, entonces vamos a terminar un día particularmente largo, ¿sí? Entonces, hay días en donde nos esforzamos de una cierta manera y hay días que nos exigen un poquito más.
El día de hoy es uno de esos días donde comencé mi jornada, como todos los días, ya frente a grupo a las 7 de la mañana, para eso desde las 5 andamos parados, y en todo el día, y no es broma, estuve 15 minutos sin hacer otra cosa. Era más fácil cancelar la clase, pero era menos benéfico, para mí cuando menos. Entonces, es un gusto, es un placer, es un privilegio. Todo lo demás fue trabajo, este es placer, esto es lo que le da fuerza y vida a los que nos dedicamos a esto. Entonces, gracias por compartir este momento conmigo. Se convierten en un excelente pretexto para buscar de Dios. Y aunque fuera uno solo, valdría la pena. Entonces, muchísimas gracias, Dios les bendiga y vamos ahora sí a descansar, que cada día tiene su propio afán. Bendiciones a todos. Buenas noches y muchas gracias.